Gracias. Bien, ya hemos hablado acerca de las corrientes, que son grandes masas que influyen mucho en la temperatura de toda la Tierra. De hecho, llevan energía calorífica a otras zonas, por lo cual ahora entendemos de que hay diversidad de clima. Y tanto en la zona tropical es muy diferente a la zona norte y a la zona sur de nuestro planeta. Pero ahora vamos a hablar de una corriente que influye directamente a las costas ecuatorianas. Y tenemos una de las corrientes famosas, que es la corriente fría de Humboldt. Y vamos a ver el impacto que genera esta corriente hacia nuestras costas ecuatorianas. Grace, léanos por favor el primer párrafo. En las costas occidentales de América del Sur existe la corriente fría de Humboldt, que procede de las regiones subpolares y corre paralela a la costa sudamericana, dividiéndose a la altura del Cabo Blanco, al norte de Perú. Uno de sus ramales avanza hacia las costas ecuatorianas hasta el Cabo Pasado de Manabí, en donde gira hacia el oeste y alcanza las Islas Galápagos. Así es. Algunos de ustedes ya han visitado en estos días lo que es la playa, y ustedes puedan presentar de que es muy diferente a lo que siempre sabemos decir: playa, sol, mar, arena, pero acá no encontramos el sol, no encontramos el calor que esperamos. ¿Debido a qué? A una corriente que baña prácticamente estos meses, ¿sí?, de frío. Según el segundo párrafo, Valentina Benítez, ¿cuál es la razón? La influencia de esta corriente determina que la costa sur sea una zona de bosques secos, con dos estaciones marcadas, húmeda y seca. La primera es cálida y lluviosa de diciembre a mayo. En ella, los vientos planetarios de este a oeste se debilitan al igual que la corriente de Humboldt. El resto del año, la corriente aflora con mayor fuerza y el litoral es fresco y seco, con escasísimas lluvias, temperaturas templadas y cielos nublados. Gracias. Entonces, esto marca, sí, las dos estaciones que nosotros tenemos ahora. Ustedes se darán cuenta en diciembre a mayo qué es lo que ocurre en nuestras costas. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura? Dominica Ortiz, ¿qué ocurre de diciembre a mayo aquí en Santo Domingo? ¿Cómo es nuestro clima aquí? ¿Influye la corriente de Humboldt? Como ustedes pueden ver aquí, Doménica, ¿sí?, está marcado, dice, por humedad y seco. En los meses de diciembre a mayo, nosotros aquí vemos una ausencia del efecto de esta corriente. ¿Por qué? Porque hay otra corriente que también viene del trópico y que convergen aquí e influye mucho más que la corriente de Humboldt. Ahora, miren ustedes el gráfico que está acá, ¿sí? Ustedes pueden observar que desde la parte sur de nuestro planeta ingresa esta corriente y no se adentra en el mar, sino justamente se pega a las costas de toda la región de Argentina, de Chile, Perú y gran parte del Ecuador, ya que llega hasta las costas de Manabí. Entonces, ¿qué es lo que genera? Un ambiente húmedo desde la época de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por esa razón nosotros también aquí tenemos lluvias, ¿sí? Pero, ¿cuál es la temporada seca? Cuando usted escucha junio, julio, agosto, no llueve, septiembre peor, octubre peor, noviembre menos. Es lo más seco que hay en el año. Ustedes me dirán, pero es que está brisando, sí, pero es que nosotros estamos siendo presa también de ciertos fenómenos. Basta solamente mirar un poco la televisión y miren lo que está pasando en Italia, miren lo que está pasando en España, miren lo que está pasando en México. Entonces, cuando vemos esta situación, son fenómenos. Pero la corriente de Humboldt nos da estas estaciones que tenemos, tanto la húmeda como la seca. Ahora, lo más importante dentro de esa corriente de Humboldt está aquí.
Léame, por favor, Daniel Mera. ¿Cuáles son los factores que afectan esta corriente? Ya, los factores que afectan a la corriente fría de Humboldt tienen relación con el impacto del cambio climático, como los fenómenos de desoxigenación y de adesi- acidificación, que afectan a las aguas peruanas y chilenas. En estas zonas de agua desoxigenada que tiene a extenderse, algunas especies marinas han tenido que abundar a su hábitat y otras han debido adaptarse a este medio. El ecosistema de la corriente de Humboldt es un verdadero laboratorio para comprender el impacto de la variabilidad climática en las especies marinas vivas. Los factores que influyen, es decir, hacen un cambio dentro de la corriente de Humboldt, está ya generado por el cambio climático. Es decir, esta corriente tiene un fenómeno natural que nos ha permitido una afluencia de productividad dentro de las costas, tanto de Argentina, Chile, Perú y el Ecuador. Pero como ustedes pudieron ver en el video, en la actualidad ya este fenómeno no cumple su función natural. ¿Por qué razón? A ver, Galo, ¿cuál fue la razón que dio este biólogo marino de por qué está trastornándose la corriente de Humboldt y ya no cumple su propósito? Por los cambios del clima. Cambios de clima. Escuchamos también este término de desoxigenación. ¿Qué es esto? Por eso les pongo los videos para que ustedes puedan familiarizarse con los términos. Es la falta de oxígeno dentro de ese flujo marino. Todos los especies acuáticas, recuerden ustedes ciencias naturales, están allí, pero también necesitan el oxígeno para poder sobrevivir. Y esto tú te das cuenta cuando tú tienes una pecera. Tú consigues la pecera, pones el agua, pones las especies, pero dentro de unas semanas ya mueren. ¿Qué ocurre? Falta de oxigenación. Es lo que está sucediendo en el mar. Hay falta de oxigenación provocado por fenómenos climáticos generados por el impacto de calentamiento global. Acidificación, ¿sí? El agua, escúchenme bien este término, necesita el potencial de hidrógeno neutro. Es decir, todas las especies necesitan un potencial hidrógeno neutro. Cuando hablamos que el agua, como vieron los científicos, hacen un análisis de agua, siempre y es continuo, han podido ver que el pH, el potencial de hidrógeno del agua, está siendo ácido. Cuando hay acidez, lo que hace es que muchas especies no puedan desarrollarse, comiencen a extinguirse y también a desaparecer, como dice el párrafo. ¿Qué ha pasado con muchas especies? Han tenido que abandonar su hábitat y adaptarse. Aquí va relacionado a lo que es la evolución que ustedes han escuchado anteriormente. Las especies se adaptan para poder sobrevivir. Lo que ha hecho es de que de las costas ecuatorianas emigren ciertas especies y ya sea difícil que nosotros consigamos producción pesquera. Un último detalle, lo que vieron en el video. En las costas ecuatorianas, costas peruanas y costas chilenas existen más de 7 millones de toneladas de producción. Significa que a nivel de todo el planeta nosotros producimos el 10% de la productividad pesquera en el mundo. De hecho, si tú viajas un poco a Manabí, tú encuentras las grandes industrias de atún. ¿Sí, Daniel? Tienes atún. Y todas las costas peruanas y chilenas, también tú tienes fábricas, pero en los actuales momentos, como ustedes pudieron ver, ya hay desempleo. ¿Por qué? Este cambio climático ha generado acidificación, desoxigenación y también la falta de productividad. ¿Qué es la corriente cálida del Niño? La corriente del Niño es un fenómeno oceánico y atmosférico localizado en el Océano Pacífico. Se denomina así porque cada año se presenta desde Navidad hasta el mes de abril.
Continúa el párrafo, por favor. Gracias. Como parte de la contracorriente ecuatorial de aguas cálidas, al llegar frente a las costas de América del Sur, se divide en dos ramales. El del sur baja por las costas colombianas y baña la costa norte de Ecuador, marcando el inicio de la estación lluviosa en el litoral. La influencia de esta corriente se evidencia en los altos niveles de evaporación de las aguas cálidas que explica el clima cálido y húmedo de la provincia de Esmeraldas y sus altos niveles de precipitación, factores que determinan un ecosistema de bosques exuberantes. Correcto. Si tú ves un poco en la lámina, vemos que la zona tropical, ¿sí? Cuando hablamos de todo el globo terrestre, nosotros estamos aquí atravesando en el paralelo ecuatorial, y toda esta zona del Caribe y toda esta zona del Ecuador, hasta una cierta parte del Perú, influye esta corriente del Niño. Ahora, ¿por qué se le denomina ahí? El año pasado también pudimos ver que justamente se presenta esta corriente del 25 de diciembre. De ahí, todos los nativos le otorgaron como la corriente del Niño. ¿Qué es lo que trae? Ahí está justamente con una flecha roja, trae temperatura. Cuando hay en la atmósfera temperatura, es lo que pasa cuando tú estás en la olla y vas a calentar para el café, aumentas la temperatura y ¿qué pasa? El agua pasa a estado gaseoso. ¿Qué es lo que comienza? Evaporarse. Y cuando genera cambio climático en ese sentido, ¿qué es lo que pasa en nuestras costas? ¿Qué es lo que ocurre en diciembre? Si ustedes son buenos observadores, desde diciembre, enero comienzan los aguaceros. Se acentúa enero, febrero, marzo y abril. Lo que hace es que la corriente de Humboldt se vaya desviando, ¿sí?, hacia Galápagos y esta corriente impacte contra la corriente de Humboldt y aquí dan los dos un giro, ¿sí? Si tú te vas ahora a Esmeralda, tú vas a ver que el clima es muy diferente y aquí te da una respuesta. Este fenómeno que se genera en esa provincia de Esmeralda, lo que le permite es llevar un clima más húmedo y cálido, que a diferencia si tú te vas para la zona del Guayas. Si tú vas a la costa del Guayas, en este momento, ustedes podrán percibir esa diferencia. Galo, en Guayaquil tenemos frío, y si tú te vas a la parte norte, sientes calor. ¿Por qué la diferencia de temperatura? Por estas dos corrientes que ingresan a nuestra costa ecuatoriana y prácticamente hacen el cambio. Bueno, este de aquí habla de otro fenómeno que tiene que ver con el Niño, pero para no confundirse, he tocado este párrafo que es interesante. Las regiones costeras de Ecuador y Perú se ven afectadas en su economía debido al aumento de temperatura del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente de Humboldt trae lo que ustedes escucharon y vieron, el zooplancton y el fitoplancton. El zooplancton y el fitoplancton es nada menos alimento para todas estas especies que tú ves en este momento que estoy dando a conocer con el mouse. Si nosotros no tenemos alimento, ¿qué es lo que haremos? Buscar alimento. ¿Qué es lo que hacen las especies acuáticas? Buscan alimento. Si esta corriente ya no cumple su función, obviamente comienzan a emigrar hacia otra zona. De hecho, este fenómeno que viene trayendo el corriente del Niño, lo que hace es aumentar la temperatura, impacta en las costas ecuatorianas y también afecta la productividad. Como dice el párrafo, disminuye la pesca. Este efecto cada año está preocupando a toda la comunidad científica. Porque ¿qué es lo que pasa? Está intensificando las lluvias de hacia las costas, no solamente del Ecuador, sino a gran parte del planeta Tierra.